Pásame el museo. Te paso a vos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y gracias por invitarme, Lala, a charlar un rato con ustedes. Y creo que ahora les voy a contar un poco más de mi historia y cómo terminé trabajando estos temas. Pero me parece que hay algo súper interesante de lo que decía Lala y que se súper relaciona con, específicamente con el por qué empecé a trabajar yo en temas relacionados con salud y con mujeres y cuál es de alguna manera esta relación bastante difícil, compleja y que se debe trabajar entre el sistema de salud, los sistemas de salud hegemónicos, si quieren, y las identidades feminizadas, pero también otras identidades subalternizadas, que es muy interesante y tiene que ver con el reconocimiento de ciertas, como lo mencionaba Lala, en relación con las historias que ustedes fueron compartiendo y las anécdotas y experiencias que se fueron compartiendo, me parece que tiene que ver mucho con, de alguna manera, la puesta en común de ciertas situaciones que durante muchísimos años y muchísimas décadas naturalizamos o callamos o guardamos y que cuando se hace una puesta en común, se ve que no son situaciones excepcionales, sino que son parte de alguna manera de un sistema estructural que tiene que ser repensado en términos de, por lo menos si lo que buscamos son tratos equitativos y justos en el sistema de salud. Y ahora voy a pasar a por qué eso, pero antes me presento un poquito más de lo que presentó Lala, como para contarles qué es lo que hago. Yo tengo formación de grado y de formación de posgrado, filosofía. Es una carrera que si alguna viene de filosofía o conoce a alguien, es una carrera súper centrada en todo lo que tiene que ver en la investigación y el trabajo medio solitario y medio de biblioteca y de, si quieren, poco impacto en el mundo real. Pero me interesó muchísimo desde que estaba estudiando la carrera de grado temas o cuestiones en relación con la ética práctica, es decir, con todas cuestiones éticas que tenían, sí, una aplicación práctica y cotidiana en nuestras vidas, y particularmente desde, también terminando la carrera, hace muchísimos millones de años, cuando era más jovencita, todo lo que tenía que ver con la ética de la salud. Me intrigaba muchísimo, muchísimos temas, obviamente algunos súper conocidos, como puede ser la eutanasia, ¿sí? El derecho a morir, o lo que tiene que ver con los trasplantes de órganos y un montón de cosas así, pero también temas más pequeños que tenían que ver con cómo se da la toma de decisiones en los momentos en los cuales nosotros tenemos que hablar sobre nuestra salud, qué es lo que pasa con el rol de las emociones en la toma de decisiones, qué es lo que pasa con esta relación entre los profesionales y las profesionales de la salud y los y las pacientes. Y fui trabajando como cada vez más esos temas hasta que, y acá viene la parte de por qué me parece importante a mí la puesta en común de lo experiencial cuando trabajamos estas cuestiones o cuando hablamos sobre estas cuestiones, hasta que hace no muchos años empecé a trabajar todo lo que tiene que ver con estudios de género y estudios de género aplicados al ámbito de la salud. Y ahí es donde empecé, se abrió como un nuevo mundo después de 2 décadas de trabajar en temas de bioética, que son ética de la salud básicamente, se me abrió un nuevo mundo que no había considerado en toda mi formación y que tiene que ver con la disparidad, si quieren ustedes, de trato que hay en relación con las diferentes identidades. Y eso me pareció como de alguna manera un tema absolutamente urgente, pero además un tema que es lo que me llamó la atención, que estaba muy poco presente en toda la bibliografía, si quieren, que yo había estudiado y en todos los congresos a los cuales había ido y en todos los grupos en los que yo había participado en relación con la bioética. Entonces, por un lado, esa es como mi formación, si quieren, más académica, pero al mismo tiempo, y ya desde hace 15 años más o menos, soy parte de diferentes comités hospitalarios, o sea que tengo una formación en todo lo que tiene que ver con la verdadera atención a salud en el campo, por así decirlo, en las trincheras, como les gusta decir a los profesionales de salud, porque gustan mucho de las metáforas bélicas, eso también es muy interesante. Eh, pero empecé a participar en comités de ética y comités de investigación o de ética de la investigación. Actualmente soy parte de los comités del Hospital Argerich de La Boca, quizás lo conocen, uno en la ciudad de Buenos Aires, no sé de dónde son, pero es un hospital público bastante grande de la ciudad de Buenos Aires,
trabaja con una población bastante particular, porque tiene población muy diversa y población migrante, y entonces tiene como sus desafíos y su estructura como bastante especial, y también participé de comités de sociedades médicas, del Hospital Lanari, hace muchísimos años, cuando todavía era un hospital de investigación y no tanto de atención, y eso me dio como de alguna manera una mirada muy enriquecedora y muy diferente a la que aparece cuando nosotros leemos sobre estas temáticas que vamos a hablar hoy en los libros, y que tiene que ver con justamente todo aquello que se vive, se experimenta, pero no se dice o no se recoge en todo lo que es el análisis tradicional de las cuestiones de salud. Entonces, bueno, esa es parte de por qué me interesó como también mucho no hacer de esta charla una charla que fuera 100%, si quieren, en forma de clase o de conceptos o conceptual, sino empezar a tratar de anclar muchísimas de las cuestiones que se trabajan en relación con género y salud, y particularmente con mujeres y salud, en cuestiones más locales y en cuestiones que tienen que ver mucho más con lo experiencial, porque si, aunque sea esta charla, les sirve a algunos de ustedes como para repensar el vínculo con el sistema de salud, o identificar como momentos o estrategias para mejorar ese vínculo, bueno, bienvenido sea, y eso consideraría que es una charla total y absolutamente exitosa. Si les parece, que esto veníamos charlando con Lala, y esto es lo que ustedes prefieran, a mí me encanta que sea dialogado, entonces si tienen alguna pregunta o algún comentario en el momento, no, vamos a tener un momento de preguntas, una instancia de preguntas al final, pero al mismo tiempo, mientras yo voy charlando, sobre todo porque hablo mucho, muy rápido, si quieren hacer un comentario, una intervención, una pregunta, o ponen un también a veces ayuda como bueno, mi idea es, tenemos un ratito y como para hablar esto, y lo que me gustaría es que pensáramos como en tres grandes campos en los cuales se puede pensar las inequidades de género en relación con cómo el sistema de salud trata a las mujeres, ¿sí? Y estos tres como grandes ejes o grandes campos son la conformación de las estructuras de salud, ¿sí? A nivel macro, es decir, cómo se conforman, por quiénes están conformadas, por quiénes están dirigidas las estructuras de salud. Un segundo eje que es muy interesante y que es uno de los ejes que está probablemente más trabajado en relación con el tema de salud y género, es el eje de las investigaciones en salud. Yo ahora voy a entrar en detalle en cada uno de estos, pero también me interesa que pensemos el tema de las investigaciones de salud, y lo pensemos también, si quieren, ahora en relación con las investigaciones con las vacunas, ¿sí? Que hay para la COVID, que es un tema súper actual, pero digo, más allá de las vacunas, tiene que ver con todo el tipo de medicación que ustedes vayan a tomar, por lo menos de medicina alopática, 100%. Y un tercer eje, y es el eje que está menos explorado, y que a mí me resulta como más interesante, porque es donde verdaderamente me parece que se ve muchísimo más ciertas violencias o ciertas injusticias, y que cuesta un poco más pensarlas como olvidos o errores, y se nota más, me parece ahí, como de alguna manera toda la impronta heteronormativa, cis y machista que tiene el sistema de salud, que es la atención en salud, el eje de la atención en salud, es decir, lo que nosotros diríamos el uno a uno con los profesionales de la salud, ¿sí? Es decir, no ya las estructuras o cómo se conforman, no tanto las investigaciones, que son momentos ¿cómo se dice?, lugares como muy particulares y muy recortados, sino qué es lo que sucede en la atención en salud, que me parece que ahí es donde se nota muchísimo más, o salta más a la vista esto que vamos a trabajar y que tiene que ver con esto. Lo primero que me interesa como marcar, para que ustedes lo tengan como en el eje de toda la charla, es una situación bastante paradigmática que sucede en el sistema de salud. No nos vamos a meter especialmente con este tema, pero sí me interesa que lo piensen para que realmente vean la profundidad de las injusticias que se producen. ¿Qué es esta?
los sistemas de salud actuales, especialmente después, esto es en casi todo el mundo, pero especialmente después en Latinoamérica de todas las reestructuras de los sistemas de salud que se dieron durante los años 90, ¿sí? La privatización, la fragmentación de los sistemas de salud, la desinversión en los sistemas de salud, los sistemas de salud actuales se apoyan fuertemente en lo que nosotros llamamos cuidados informales en salud. ¿Y qué son los cuidados informales en salud? Básicamente las tareas de cuidado, yo creo que en algún momento quizás en una de las charlas han hablado sobre tareas de cuidado no remuneradas y por supuesto no reconocidas, que las personas, en su gran mayoría mujeres, realizan en relación con el cuidado de sus familiares. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque se estima, en Argentina todavía no hay números acerca de esto, hay sí números acerca de cuáles son las tareas de cuidado en general, de niñes, por ejemplo, de ancianos, de, ¿cómo se dice?, personas con discapacidades, de vecinos, vecinas, etcétera, etcétera, pero no particularmente en salud. Pero por lo que se puede inferir de las pocas encuestas que hay, se estima que más del 70%, casi llegando al 80%, de las cuidadoras informales en salud son mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud de las familias, la salud de los niños, la salud de las personas con discapacidad, la salud de las personas con enfermedades crónicas, la salud de las parejas, queda depositada en la figura de las mujeres. Y creo que acá, digo, para esto sirve el intercambio. No sé si hay alguien acá que no ha pasado por esa situación en algún momento de su vida o que no ha presenciado dentro de su familia esa situación. Una madre, un padre mayor que requiere de asistencia, que requiere de cuidado, un tío, una tía, un abuelo, una abuela, un hijo, una hija, un hije, ¿sí? Vecine, hermanas y no sé qué. Y lo interesante de los cuidados informales en salud es que están total y absolutamente feminizados. ¿Qué quiere decir? Que incluso en familias en las cuales hay más varones que mujeres, esas tareas de cuidado van a recaer en las mujeres. Incluso en las familias en las cuales los varones, ¿sí?, están desempleados o tienen mayor flexibilidad de horarios como para hacerse cargo de ese tipo de tarea, esa tarea va a seguir recayendo en las mujeres. Si no es en la mujer que está como centro del hogar o sostén del hogar, va a caer en una hermana, en una madre, en una abuela. En cuidado de niñez eso es clarísimo, pero piénsenlo también en salud. ¿Quién saca los turnos médicos? Es total y absolutamente habitual, especialmente las parejas tipo, diríamos, ¿sí?, las parejas heterosis, que sea la mujer la encargada del cuidado de la salud, no solamente de los hijos, sino también de la pareja. Sacando turnos, yendo a buscar estudios, gestionando con la obra social, o sea, fíjense la cantidad de tiempo, de esfuerzo y de dedicación. Pero también las mujeres son las que están a cuidados de salud de las personas que tienen algún tipo de patología o enfermedad crónica. Y estas son situaciones como muchísimo más problemáticas. ¿Por qué? Porque son cuidados que muchas veces son de 24 horas al día, 365 días del año, que recaen en las mujeres que tienen que dejar de lado todos sus espacios de sociabilización o gran parte de sus espacios de sociabilización, pero que también tiene un impacto muy fuerte en su propia salud. Ustedes saben que quien cuida muchas veces se descuida, ¿sí? Y ese es otro de los problemas que hay con los cuidados informales. Hay mil cosas para hablar de esto y después si quieren lo retomamos, pero lo que me interesaba mostrar de los cuidados informales para empezar a hablar del tema de salud de mujeres es esto. Todos esos espacios de cuidado son espacios donde el sistema de salud formal no está presente. Es decir, los sistemas de salud se apoyan en todas estas cuidadoras informales que por supuesto no reciben ningún tipo de remuneración, ni de formación, ni de reconocimiento, ¿sí?, pero que brindan un servicio que tendría que ser un servicio brindado por los sistemas de salud, sea el público, sea el privado, sea el de las obras sociales. Hospitales de día, centros de cuidado, residencias para mayores, lugares integrados donde se puede hacer fisioterapia, un montón de cuestiones, ¿sí?, que se produjo con muchísima más fuerza, por eso les decía, durante la década del 90, este corrimiento de los sistemas de salud que hoy se sostienen gracias a todas estas cuidadoras informales. Ese para mí es como la injusticia más grave que hoy hay que pensar en términos de
Si quieren pensar en un sistema de cuidados en salud que sea integrado, que sea público, que sea compartido y que dé a las mujeres que quieren seguir haciendo esas tareas el reconocimiento, la remuneración que merecen, pero que también dé la posibilidad a las mujeres que quieren que un profesional o una profesional se haga cargo de esas tareas, también la posibilidad de hacerlo, que hoy es imposible. Entonces, ya desde el vamos, tenemos una injusticia total y absoluta. ¿Por qué? Porque el mismo sistema de salud formal que se sostiene en estas mujeres, las deja de lado y las olvida absolutamente. Y acá es donde nos vamos a meter con los tres ejes. Digo, es una paradoja bastante interesante que no se puede perder de vista cuando nosotros pensamos en sistemas de salud y en cuál es la relación con las mujeres. Los sistemas de salud se sostienen en el trabajo no remunerado, no reconocido a las mujeres, y al mismo tiempo borran a las mujeres de sus puntos de interés principal. Les decía de empezar con el tema de las estructuras sanitarias o cómo se estructura el sistema de salud en relación con estas cuestiones de género, porque me parece que es el ámbito más cuantificable, vamos de lo más cuantificable a lo menos cuantificable. Digo, es el ámbito más cuantificable como para mostrar estas inequidades y mostrar estas distancias tan injustas. Las estructuras sanitarias son total y absolutamente androcéntricas, ¿sí? Primero en el modo en el cual se establecen jerarquías, son sistemas, especialmente el sistema de salud es un sistema como muy militarizado, si quieren, en términos de cómo son las diferentes jerarquías y cómo es la obediencia en los distintos niveles del sistema de salud. Eso es muy interesante, pero además son sectores total y absolutamente masculinizados. Y ahora vamos a ver una cuestión de feminización de la salud interesante también, pero en la gran mayoría son masculinizados. Piensen en nivel internacional. Organización Mundial de la Salud no tiene presidenta mujer. Organización Panamericana de la Salud solamente tuvo 2 presidentas mujeres, es decir, a nivel internacional, quienes toman las decisiones a nivel mundial en relación con protocolos, lineamientos, guías de actuación, intervenciones a nivel salud, son varones. Piensen ahora, bajen un poco y piensen a nivel ministerios de salud, porque hoy tenemos una ministra de salud porque tuvo que renunciar el ministro anterior por un escándalo, porque si no, ella no sería ministra de salud. Digo, no fue electa ministra de Salud. Es re interesante eso, porque a veces parece como, uy, bueno, tenemos a Carla Bisotti, ministra de Salud, digo, más allá de estemos de acuerdo o no con ella, digo, pero, uy, tenemos una ministra de Salud a cargo de las decisiones en red, y sin embargo, está a cargo solamente porque el ministro de Salud, electo, defendido y apoyado por quienes tomaron las decisiones de cómo armar las listas, tuvo que retirarse por un escándalo. Miren debajo de ella. Las secretarías, las direcciones van a estar casi todas a cargo de varones. Miren los distintos ministros de salud de las provincias, gran mayoría varones. Y esto no pasa ahora o con esta gestión, miren la gestión anterior, es exactamente lo mismo. Vayan 10 años para atrás, pasa exactamente lo mismo. Y entonces acá es donde hablamos como de alguna manera de estas injusticias que se dan dentro del sistema de salud. No es que no va a haber cargos para mujeres, va a haber muchísimos cargos, va a haber muchísimos puestos que están feminizados, pero generalmente van a ser los puestos de menor jerarquía. Es decir, los puestos operativos, ¿sí?, que no tienen poder de decisión real. Los puestos más jerarquizados, los puestos en los cuales, el nivel en el cual se toman las decisiones de intervención de salud en las poblaciones, van a ser puestos que están y estuvieron, lamentablemente por mucho tiempo estarán, supongo, ocupados por varones. Y de nuevo, creo que para todas nosotras, porque están acá, es muy claro cuál es el problema, ¿no?, de que sean ocupados por varones, pero también me gusta mencionarlo. No se trata solamente de cupo y que haya mujeres. Se trata de que no hay representación de voces y no hay representación de experiencias. Cuando lleguemos a la última parte, que es centrarnos en las inequidades, en la atención en salud, vamos a ver la importancia de lo experiencial. Digo que es algo que dentro del sistema de salud está muy olvidado, de rescatar como de alguna manera las voces y las experiencias diferentes
para poder dar cuenta de una serie de problemas que son total y absolutamente ignorados. Entonces, el tema de la formación de las estructuras de salud, que de vuelta, no vamos a hacer un detalle, pero puedo seguir con, fíjense quiénes son directores de los hospitales, que además es un cargo político, es un cargo de mucho poder. ¿Hay directores de hospitales? Sí, claramente hay directores de hospitales, pero la gran mayoría son varones. Y fíjense cómo, como se dice, quiénes están a cargo, y está, para cerrar con los ejemplos porque se ponen cada vez peor, fíjense quiénes están a cargo de las facultades de medicina, especialmente la Facultad de Medicina de la UBA, la más reconocida, la que forma a todos los profesionales de la salud, o la mayoría de Capital Federal. Más del 80%, yo diría que 90%, pero el número que tengo es más del 80% de los titulares de cátedra son varones, ¿sí? Mientras que en el último número que está disponible, que está hace tres años exactamente, el 67% de las egresadas de la Facultad de Medicina son mujeres, pero además los mejores promedios de la Facultad de Medicina son mujeres. Sin embargo, decano varón, titulares de cátedra varón. Quienes toman las decisiones de qué temas entran dentro de la currícula, cómo se dan las materias, cómo se dictan, los que cobran además por dar clases, los que forman a los profesionales de la salud, son todos varones. A pesar de que hay mayor cantidad de egresadas mujeres, esto es algo que cambió en las últimas décadas, gracias a Dios, digo, pero además son los mejores promedios. Sin embargo, después, cuando ingresan al sistema de salud a trabajar, también van a ver como un problema muy grave de lo que tiene que ver con lo que llamamos la segregación horizontal. Y la segregación horizontal tiene que ver con esto. Yo no sé si saben, pero hay un fuerte problema que se estuvo viendo en las últimas décadas en la medicina, que tiene que ver con lo que se llama la feminización de la medicina, de ciertas áreas de la medicina. Y no es que el problema sea la participación de mujeres en la medicina, todo lo contrario, sino que por cuestiones inherentes al sistema, a cómo se estructura el sistema y a las violencias internas del sistema, las mujeres se agrupan en las áreas o especializaciones más relacionadas con las tareas de cuidado. Pediatría, enfermería, por supuesto, ¿sí? Algunas gineco-obstetricia, ¿cómo se dice? En todas aquellas áreas que son, si quieren, menos reconocidas dentro de lo que es la comunidad médica, mientras que las áreas más reconocidas con mayor prestigio, cardiología, traumatología, neuros, ¿cómo se dice? Neuro, todo lo que tiene que ver con clínica muchas veces también, queda en manos de los varones. Y esto en el sector público, donde los sueldos son tabulados, no es tanto un problema. En el sector privado crea una brecha salarial enorme entre los varones y las mujeres, en relación con sueldo percibido por horas de trabajo. Y ese es un problema. Pero también el problema es que se vuelven a replicar los estereotipos que ponen al varón como aquel capaz de tomar decisiones racionales y pensadas y difíciles y complejas, y se pone a las mujeres como las que naturalmente cuidan, reforzando este estereotipo, ¿sí? Que hace que después también las cuidadoras informales sean mujeres, quienes quedan a cargo de todas las, como se dice, las cuestiones de salud de las familias y de las comunidades, también, porque no solamente de las familias, y eso es muy interesante. Entonces, las estructuras del sistema de salud es uno de los primeros puntos a trabajar cuando uno quiere, como de alguna manera, empezar a meterse en toda la relación entre las mujeres y la medicina, porque es justamente lo que hay que romper, es decir, es la estructura que hay que romper como para poder ver reflejados los cambios en todos los otros ámbitos. Sin participación real de las mujeres en los espacios de poder, y después, por supuesto, mujeres que tengan una visión, una perspectiva de género, una perspectiva buscando la igualdad, una perspectiva buscando la justicia, no que se masculinicen, como se pasa muchas veces también cuando ocupan esos puestos, sino que verdaderamente puedan, como de alguna manera, estar atentas a estas cuestiones de injusticia. Si nosotros no modificamos las estructuras sanitarias, es muy difícil después
porque queda muy en cada profesional en particular en su mundo, el modificar todas las otras cuestiones que vamos a ver y que tienen que ver con investigación y que tienen que ver con atención en salud. Pero además esta injusticia con la composición de los sistemas de salud es una injusticia súper interesante que no es histórica, y esto es una parte como que si a alguien le interesa como la historia de los sistemas sanitarios, también lo puede rastrear, no es histórica, sino que en realidad es propia del nacimiento de la medicina moderna durante la Ilustración. Es decir, previo a lo que nosotros llamamos la medicina moderna, es decir, cuando se empiezan a establecer las diferentes especialidades en salud y en el momento que se empieza a estudiar medicina en las universidades, con el surgimiento de las primeras universidades, se da de manera consciente y de manera mentada, ¿sí? No de casualidad, la expulsión de las mujeres de las comunidades médicas, con una prohibición estricta del ingreso de las mujeres en las instituciones en las cuales se enseñaban cuestiones relacionadas con la salud. ¿Sí? Una prohibición que duró además en gran parte del mundo hasta más o menos 1900, comienzos de 1900. Y en este país, hasta hace bastante poco, Cecilia Grierson fue la primera recibida de la Facultad de Medicina y sin embargo nunca se la dejó ejercer como cirujana. Y es un tema muy interesante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con el surgimiento de la medicina moderna se dan dos movimientos entonces. Primero, la expulsión de las mujeres del sistema de salud. ¿Por qué? Porque se empieza a, como se dice, volver una profesión con ánimos de lucro. Entonces se refuerza esta idea de que las mujeres tienen que quedar a cargo del cuidado de la familia, los varones tienen que ser quienes mantienen, por así decirlo, económicamente a la familia, pero además se da una apropiación de los saberes de todas estas mujeres que venían practicando, pasando de boca en boca sus conocimientos, ¿sí? A través de la práctica, especialmente todo lo que tiene que ver con cuestiones relacionadas con anticoncepción, embarazo, parto, posparto, cuidado de los niños. Si a alguien le interesa leer sobre este tema, hay un libro muy lindo que se llama Tiene sexo la mente, de Londa Shevinger, después se los anoto, está para bajarse en PDF sin ningún tipo de problema, si no yo se los puedo pasar a Lala para que se lo circule, que cuenta justamente esto. Cuenta toda esta historia de cómo las parteras fueron, como de alguna manera, respetadas hasta que al surgir en los estudios de obstetricia y ginecología la posibilidad de cobrar por los servicios de atención a las cuestiones reproductivas, fueron entonces en muchísimos países de Europa y después también en América prohibidas. Y hoy hay muchos de estos saberes, el saber de las bolas, los saberes de las parteras, los saberes de muchas, que están todavía por fuera del sistema médico hegemónico y en muchos casos expulsados del sistema médico hegemónico, digo, más allá de no reconocidos socialmente también en otros lugares. Y eso es súper interesante, digo. No es algo interesante en el sentido de que no es algo nuevo, no es algo novedoso, no es algo que acabe de pasar, sino que es algo que viene desde el surgimiento de la medicina moderna. Y paso a lo próximo, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y prefiero que después vayamos charlando estas cosas en términos de intercambio. ¿Vamos bien hasta acá? La segunda parte es las investigaciones. Con el surgimiento de la medicina moderna y cómo se estructura entonces una medicina total y absolutamente androcéntrica, se da una cuestión central, que es que los saberes, ¿sí?, que por supuesto quedaban en manos de los varones, comenzaron a tomar como el universal neutro o con pretensión de neutro, el universal masculino. Esto que nosotros usamos en el lenguaje cotidiano, que por eso también es muy interesante todas estas luchas y pugnas de un lenguaje más inclusivo, el que nosotros utilicemos el masculino como si fuera un neutro, ¿sí? Y seamos 10 mujeres, un varón, y digamos, acá estamos todos, y no digamos todas, ese tipo de cuestiones, desde una perspectiva de la epistemología, de lo que tiene que ver con la teoría del conocimiento, es muy interesante. ¿Por qué? Porque lo que marca es que hay un ideal de ser humano, de humanidad, ¿sí? Y ese ideal, que se supone
neutro, de acuerdo con la ciencia médica, en realidad lo que hace es reflejar los valores, las preocupaciones y las cuestiones asociadas con aquellos que construyeron esos saberes. Y aquellos que construyeron esos saberes que llegan al día de hoy por la medicina moderna son los varones. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con las investigaciones en salud? Y acá es donde me parece súper interesante trabajar también brevemente esta relación entre una mirada total y absolutamente androcéntrica, pero con pretensiones de neutralidad, y la importancia de prestar atención a lo experiencial. Más o menos en la década del 90, ¿sí? Que es como de alguna manera el auge de lo que tiene que ver con la farmacología moderna. Ustedes saben que en los últimos años han crecido como enormemente las industrias farmacéuticas, es una de las industrias más poderosas del mundo, por lo menos de las legales, de las armas y las drogas, es otra de ellas, pero digo, la industria farmacéutica es uno de los negocios más importantes del mundo, con mucho poder y con mucho lobby en todos los países. Creció exponencialmente en las últimas décadas, y a raíz de, bueno, cuestiones que tienen que ver con violencias durante la experimentación en algunos países no periféricos, en los periféricos sigue existiendo esto, se crearon leyes internacionales de protección a los sujetos de investigación, ¿sí? Sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Estas leyes internacionales, entre otras cosas, lo que se pide es que las investigaciones para nuevas drogas, nuevos medicamentos, nuevos tratamientos, nueva maquinaria médica, se haga de manera controlada, para probar su eficacia y su eficiencia. ¿Sí? Se toma un grupo de personas, que se llaman sujetos de investigación, que también es interesante como para discutirlo, pero bueno, se toma a un grupo de personas, se hacen ensayos clínicos, es decir, se prueba esta nueva droga, tratamiento, maquinaria, etcétera, etcétera, sobre estas personas, y se trata de detectar si hay efectos adversos, si lo que se está probando tiene algún tipo de beneficio, si desde la ética, desde la bioética, desde la ética de la salud, que es lo que yo vengo trabajando hace muchos años, muchísimos años, hay 10.000 temas interesantes como para pensar ahí. Primero, desde la autonomía de quién participa en estos ensayos clínicos, ¿sí? Y por qué lo hace, y si es justo que participen o no. Otra de las cuestiones es, por ejemplo, las cuestiones relacionadas con las poblaciones. Piénsenlo en nuestras vacunas. Hubo vacunas acá que se probaron en población argentina que después no estuvieron disponibles para la población general. Ahora piensen eso mismo en un grupo de pueblos originarios, por ejemplo. Eso se hace mucho. Se prueba una droga para un grupo particular de personas o para un país de bajos ingresos, o en un país de bajos ingresos, que después no tienen acceso a la droga una vez que sale al mercado porque los precios son prohibitivos. Bueno, estas cuestiones quienes hacemos bioética las venimos trabajando hace 20 millones de años. Sin embargo, durante la década del 90, un grupo de feministas, sobre todo españolas, empezó a reclamar un tema muy interesante que había sido total y absolutamente pasado por alto, que es la falta de inclusión de las mujeres en las investigaciones en salud. Las investigaciones en salud, al día de hoy, casi no incluyen mujeres como sujetos de participación. Entonces uno dice, bueno, pero hay un problema con los sujetos de participación, o sea, con la participación en las experimentaciones, las violaciones a los derechos y un montón de cuestiones. Pero hay un problema muchísimo más grave con la falta de participación de más de la mitad de la población en estos ensayos. Y tiene que ver con esto. En el año 2000, en los Estados Unidos, sí, en el 2001 me parece que fue, en los Estados Unidos, la FDA, que es la Administración Federal de Drogas, que vendría a ser como nuestro NMAT, que es quien regula qué drogas se permiten para que salgan al mercado por su seguridad y por su eficacia. Bueno, la FDA en los Estados Unidos presentó un informe, que además está disponible también online, se los puedo pasar después si a alguien le divierte leer en inglés cosas técnicas, pero digo que es muy interesante, que hizo sobre los 10 años anteriores, es decir, desde 1990 en adelante, analizando, miren qué interesante, cuáles fueron los motivos por el cual se retiraron ciertas drogas del mercado. Los ensayos clínicos, súper rápido y súper básico, porque es muy complicado, funcionan así. Tienen 3 fases principales. Se prueban animales,
¿sí? Se prueba en población, primero se prueba en laboratorio, después se prueba en animales, después se prueba en población humana, sana o enferma. A partir de eso se detectan, se anotan todos los efectos secundarios, se dice, bueno, es segura, tiene ciertos efectos secundarios, todo lo que ustedes leen en el prospecto de cualquier droga que tomen recetada, y después se lanza al mercado. Sin embargo, se lanza al mercado sabiendo siempre que una droga que se administró a 200 sujetos de investigación no es lo mismo que cuando la prueban 2 millones de personas, ¿estamos? Y sabiendo que esas 2 millones de personas quizás vaya a haber algunas personas que les hace un efecto adverso que no había aparecido en las investigaciones. Eso es parte de la investigación, funciona así y se sabe. Por eso se hace como una cuestión de registro, trazabilidad y todo para ver cómo funciona. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora con las vacunas nuevas? Ver qué efectos no habían aparecido en las investigaciones y están apareciendo en la población general. Muchas de esas drogas al año, aunque nosotros no lo sepamos, muchas de esas drogas al año se retiran del mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque se empiezan a ver efectos que eran más graves, por ejemplo, de los que se habían detectado en las investigaciones. Eso se registra, se arregla, se modifica, se hace otra investigación o se abandona la droga directamente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque este informe de la FDA, que es muy fundacional, del año 2000, lo que hace es investigar los motivos por los cuales se retiraron las drogas de los últimos 10 años del mercado. Y lo que encuentra es esto, que el 80% de las drogas que fueron retiradas del mercado fue por efectos adversos que se presentaban exclusivamente en mujeres. Y entonces ahí, frente a un número tan grande, empiezan a investigar por qué tienen efectos adversos tan fuertes en mujeres, y lo que descubren es que porque no se incluía a las mujeres en las investigaciones. Se probaba la droga exclusivamente en varones, y a pesar de las diferencias fisiológicas, hormonales y biológicas entre varones y mujeres, entre los diferentes sexos, ¿sí? Y toda la gama de sexos que hay, digo, porque no es solamente varones y mujeres, en algún momento quizás podemos charlar también de eso. Laura, Sí, tengo una pregunta de chumba. por ¿Tenés supuesto que sí. más o menos en la cabeza qué tipo de medicamentos son? Uno de los más, sí, absolutamente todos. Uno de los más conocidos, o sea, hubo dos casos como muy conocidos. El primero tuvo que ver con el Zolpidem, que es como un ansiolítico o sedante, y que surgió, ese fue uno de los que disparó como toda esta investigación, y que surgió a partir, es un caso muy famoso, surgió a partir de reportes de mujeres que venían diciendo que se les recetaba esa medicación y que se quedaban dormidas. Hubo un par de accidentes de tránsito, uno con víctimas fatales, y entonces ahí lo que se vio es que se administraba la droga por peso igual en varones y mujeres. Y sin embargo tenía que ser administrada de diferente manera, que es lo que se hace ahora, se retiró del mercado, se volvió a medir y se volvió a sacar al mercado, pero ahora la administración de la droga es diferente, no por peso, sino por cuestiones de metabolismo. ¿Por qué? Porque lo que se tomaba era el peso de un varón y se pensaba el arquetipo varón como el arquetipo de la humanidad. La segunda, que es mucho más interesante y bastante más terrorífica, tuvo que ver con un informe que salió de la Sociedad Americana de Anestesiología, que es básicamente la sociedad durante muchos años, durante 10 años, entre las nuevas drogas de anestesia, empezó a recibir reportes de mujeres particulares que escribían mencionando que sentían dolor durante las cirugías y que se despertaban durante las cirugías. Sí, tremendo, perdón, es muy feo este caso, pero está documentado y existe. Y se volvió a ver lo mismo. Y hay un pedido, y tardó más de 10 años en trabajarse ese tema. O sea, es un caso muy interesante porque es un caso que, a pesar de la Sociedad de Anestesiología, levantó la mano y dijo, hey, acá tenemos un problema. Sin embargo, pasó más de 10 años hasta que eso empezara a ser parte común de la práctica de anestesiología, y que se hacía exactamente lo mismo. Se tomaba ¿cómo se dice? La cantidad de anestesia de acuerdo con el peso, sin tener en cuenta las particularidades entre los diferentes sexos. Esos son los dos casos Tiene que más ser, famosos.
que tiene que ser en individuos, el ensayo clínico es generalmente en individuos varones sanos, de aproximadamente 70 kilogramos de peso, donde quedan excluidos los viejos, los niños, las embarazadas, las mujeres. Claro. Niños es impresionante, Claro. no se prueba nada en niños y es un problema grave. Claro. Más allá de que Obviamente en embarazo menos. en embarazo absolutamente nada. Y en embarazo es un problema muy grave el tema de las investigaciones, que además se pone como en términos de, piensen que cuando uno no investiga en embarazos, diciendo hay que proteger a la mujer embarazada, lo que está protegiendo es al feto, no a la mujer. Y eso es lo que pasa después con un montón de mujeres embarazadas que cursan diferentes patologías y no pueden tomar medicación. Y es un problema grave. Y yo estaba leyendo que cuando hicieron los ensayos para la vacuna del COVID, no preguntaron sobre el impacto, por ejemplo, en la menstruación. Nada. Y eso es algo que está surgiendo o sea, mucho. sobre ninguna dimensión femenina, digamos, de la biología, digamos, Exacto. de lo que nos puede suceder. Y es más, yo después hice el seguimiento cuando me vacunaron, y el ministerio tampoco pregunta. Y yo quería poner, no me vino, me vacuné y no me vino. Y no en ningún lado dice. No te vienen los efectos secundarios. Disculpan un segundo que apago, se me prendió el timbre. Un segundo, perdonen, No, viste, Euge, yo también hice como una investigación, porque yo no me vacuné, yo me vacuné con Sinopharm, pero toda AstraZeneca les cambió la menstruación a todas A mí mis me amigas, pasó también, ¿viste? entonces tuve que, había escuchado un podcast de una chica, Agus Mileo, ¿es? Que vos hiciste un podcast la Barbie científica, sí, la Barbie científica. Claro, bueno, que ella lo dijo, y yo la sigo, por el podcast de Mujeres que no fueron tapa, la sigo. Y ella dijo, miren que tienen impacto en la menstruación, pero nosotros no somos, digamos, como sujetos de indagación, digamos, del cuerpo femenino. Y de ahí yo dije, porque yo me vacuné y no me vino, entonces dije, bueno, lo voy a poner en el seguimiento. No sé, me duele el brazo, no sé qué, y no me vino. Y no dice en ningún lado. Yo digo, bueno, soy una anónima también. No, yo lo que pensaba, que te puede cambiar la vida, un tratamiento, una cirugía, vos no sé, digamos, no es que menstruar, está bien, no te morís, pero digo, tenés una cirugía, un tratamiento, no sé, un montón de situaciones de la vida cotidiana, yo te la cambia, porque no pensabas menstruar, yo con la gente que conozco se vacunó y se menstruó instantáneamente. Bueno, eso es interesante, piénsenlo en términos de salud sexual y reproductiva, que es lo que pasa cuando con las personas, las mujeres que utilizan las fechas como método anticonceptivo, por ejemplo, ¿sí? Ahí sí hay un problema de que si una persona total y absolutamente regular tiene este efectos secundarios que no se sabe de la vacuna, entonces eso tiene un impacto fuerte en su salud sexual y reproductiva. Digo, más allá de después no saber si lo que está sucediendo responde a otra cosa, ¿sí? O sea, es como muy interesante, ¿cómo se dice? El impacto que tiene la falta de participación, y particularmente en el caso de la vacuna y de la menstruación, es algo peor de la injusticia epistémica, que tiene que ver con esto. Si bien hubo mujeres participantes, porque sí hubo participación de mujeres en las pruebas de las vacunas, el ensayo, lo que se llama el protocolo, que es decir, lo que se establece que se va a preguntar, como decía Eugenia, no preguntar, registrar, no contempló esta dimensión de la vida de las personas con útero. No la contempló directamente. Cuando las mujeres que trabajan estos temas trabajan en la redacción de los protocolos en salud, claramente incluyen preguntas relacionadas con la menstruación, por lo menos para las personas que están en el periodo en el cual todavía están menstruando, digo, quizás no en niñas o en personas mayores, pero es muy interesante. Tengo a Nina, puede ser, con Ángel, perdón. Hola, no llegaba a leer porque tenía cortado el nombre, sí. Nada, bueno, es mi primera sesión, así que... tenía dos consultas, o sea, en particular me interesan muchísimo los informes de la FDA. A mí me toca trabajar con ensayos clínicos, así que... ¡Yo también! Sí, es mi trabajo del día a día. Entonces, en algún punto resaltar el hecho de que muchas veces los medicamentos no es que se retiran del mercado, siquiera llegan al mercado. Claro.
Y después, por otro lado, resaltar también la complicidad de los estados con respecto a esto, porque esto tiene una aprobación de comités, y las aprobaciones de los comités están hechas por estados, y yo no soy una experta, o sea, me toca trabajar con ensayos clínicos desde una fase muy inicial, pero sí es verdad en relación, por ejemplo, con el COVID, sí es verdad que en mi particular visión fueron ensayos hechos muy apresuradamente, ensayos que nunca se realizan un ensayo en 3 meses, o sea, Nunca. siendo una persona de comité de ética, sabes que 3 meses te lleva solo el hecho de ponerse a analizar un protocolo. De leer el protocolo gigante, sí. Totalmente, o sea, ni hablar de las contrataciones, o sea que la fase para poner en prueba eso, ya con sujetos, como les decimos, o con seres humanos, para llegar a esa fase pasan años. Entonces, que bueno, eso también es una realidad, y yo entiendo que la economía apresuró a que el mundo global empiece a tirar distintas vacunas con también distintos sistemas realizadas estas vacunas, porque no son los mismos una que otras, y había muchísimos sistemas de vacunación que muy no nuevos estaban siendo aprobados por la Unión Europea. O sea, particularmente yo ahora estoy localizada en Madrid, ¿no? Entonces, que había muchos sistemas que no estaban siendo aprobados por la Unión Europea, y de repente dijeron, pues sí, son seguros, ¿no? Digo, entonces, que nada, también resaltar esto de la complicidad de los estados, porque es súper importante, no es solo la industria farmacéutica. Es que absolutamente, pero por supuesto. Bueno, parte de lo que pasó en Argentina con la aceptación o no de algunas vacunas tuvo que ver con eso, con contratos que se aceptaron o no en relación con, bueno, vos firmás un contrato conmigo y después si hay algún tipo de efecto adverso no podés hacer reclamo, por ejemplo, o no va a haber resarcimiento para esas personas, no es menor, absolutamente eso. Pero además hay un tema que tiene que ver, que cruza por supuesto todo lo económico, y está además decirlo, que cruza todas estas cuestiones, y es lo económico, además está decirlo, ¿no? Sacando el caso quizás de estas vacunas, que obviamente había una urgencia de una pandemia, y que sí, por supuesto, los controles tienen que seguir y todo, pero en líneas generales, ¿por qué piensan ustedes que no se incluyen mujeres en investigaciones? Digo, más allá de tomar el arquetipo varón como el universal, ¿por qué creen que no se incluyen mujeres en estas investigaciones? Porque hay una explicación muy interesante. ¿Alguien tiene una idea? Se las tiro entonces. Y por la disponibilidad a gestar, digamos, por la disposición del cuerpo. Excelente. A ver, tienen que estudiar previamente, pero claro. Sí, claro, tenés que estudiar un montón de cosas previas. Claro, primero esto. Claro, el ciclo hormonal. Las mujeres tienen la posibilidad. Tenés que claro, ahí está. Primero tienen posibilidad de gestar. Entonces vos tenés un sujeto de investigación al cual estás poniendo un montón de dinero para una investigación que tiene un montón de dinero, que de repente, abro comillas, si se te embaraza, te suena la investigación. Así es simple. Entonces, saquémosla, porque, viste, no vaya a ser que se te embarace. Es más, fíjense, en los ensayos clínicos de vacunas pueden leer un montón como en todos los ensayos clínicos, tenés que firmar un contrato diciendo que vas a tomar doble método de barrera anticonceptivo. Sí, ese de plantas lo leí, que lo mandó la Barbie Scientific en su newsletter, que contaban eso, que te exigen no sé qué, no tener sexo tantos días, no sé, contarles cómo te cuidás, todo. Mucho control. Y la segunda es esta. Las mujeres tenemos ciclos hormonales, las personas con útero, que nacemos con útero, tenemos ciclos hormonales muchísimo más fluctuantes que los varones. Diferentes, nada más. No es que los varones no tengan fluctuación hormonal, porque esa es la otra idea, ¿no? A quien nace con pene no tiene fluctuación hormonal. No, sí, claramente sí, porque después se echa la culpa de las hormonas a todas las cuestiones que tienen que ver con lo femenino. No, pero tienen otro tipo de ciclo hormonal. Las mujeres tienen ciclos hormonales más fluctuantes, por lo cual eso requiere, como de alguna manera, que se tomen en cuenta más variables. Esto quiere decir que hace la investigación más difícil. Y si es más difícil, lleva más tiempo. Si lleva más tiempo, cuesta más dinero. Y ese es el otro problema por el cual no se usan mujeres en investigación. Hay una compañera que en algún momento, también en economía feminista, se pisó con nosotros, con Lala, pero muy poquito, Lucía Sicha, que es una investigadora
una bióloga que ahora está trabajando en México, en la UNAM, creo que algunas la conocen, a Lu, y que Lu trabaja particularmente, ¿por qué no se incluye, agárrense, ratas Hembra. de sexo femenino en las investigaciones? Hasta dejan de lado las ratas en el primer momento de la investigación por estas fluctuaciones hormonales. Bueno, imagínense entonces toda la cantidad de información en las investigaciones que no está disponible, ¿sí? Y que falta. Y piensen entonces cuál es el impacto una vez que todas estas drogas son lanzadas al mercado. Pero además piensen en esto, que es otra de las cosas que cruza y que me lleva al último eje y al último tema. Piensen en las cuestiones relacionadas con la injusticia epistémica. El desoír las voces de quienes son perjudicadas por estas cuestiones. No es que no hay reportes de efectos adversos, no es que no hay reportes de diferentes respuestas a los tratamientos, no es que no hay reportes de problemas con uso de maquinaria médica. Nosotros nos enfocamos mucho en investigaciones, si quieren, de droga, pero piensen en otro tipo de investigaciones. Piensen en las mamografías y piensen qué pasa en el caso de las mamografías en mujeres que tienen diferentes contexturas corporales, mujeres que, por ejemplo, tienen algún tipo de cuestión motriz que les impide ponerse de pie. Y entonces, ¿cómo para acceder a un mamógrafo que les permita, como de alguna manera, hacerse el control? Tienen un problema súper grave. En las distintas corporalidades, las máquinas tienen, como mencionaba recién una de ustedes, están diseñadas para un cuerpo particular, de una altura particular, de un peso particular. Todo lo que se salga de esa norma, que por supuesto es una norma ideal, estereotipada, ¿sí? O sea, del estereotipo de lo que debe ser una persona sana, por ejemplo, es súper increíble en términos de cómo se deja gran parte de la población de lado. Y esto tiene que ver justamente con estos estereotipos en salud, primero que consideran al varón como la medida universal de todas las cosas, y digo, puede parecer exagerado, pero miren los libros, es así, y segundo, el libro de medicina, y segundo, con, de alguna manera, esta, de nuevo, paradoja, como se daba en los temas de cuidados de salud, esta paradoja de reconocemos que las mujeres tienen fluctuaciones hormonales y entonces son diferentes de los varones, está el reconocimiento de esta diferencia, pero igual elegimos al varón como el modelo universal. Y esto es inexplicable. Y esto hubo, bueno, a partir de este informe de la FDA, hubo como de alguna manera un revuelo muy grande a nivel internacional y tanto en los Estados Unidos inmediatamente después como varios años después en la Unión Europea, se prohibió por ley que las investigaciones estén conformadas por exclusivamente varones. Y se incorporó un porcentaje obligatorio de mujeres participantes en las investigaciones en salud, salvo algunas muy específicas que tienen que ver con cuestiones, no sé, relacionadas con los espermatozoides, con el pene, con cuestiones. Y sin embargo, y acá nos ponemos un poco más interseccionales, digo, no nos podemos meter mucho en estos temas porque son un montón y son súper complejos, pero piensen qué es lo que pasa con las personas de diferentes razas o etnias. Y ahí también hay un problema grave. Está muy trabajado por quienes hacen investigación, que ciertos impactos no solamente tienen que ver con cuestiones relacionadas con varón-mujer en términos de sexo asignado al nacer, o en términos, si quieren, de sistema reproductivo, sino también con la pertenencia a diferentes etnias, que procesan enzimas de diferente manera, cuyas fluctuaciones hormonales son diferentes y que por supuesto son subrepresentadas. Siempre van a ser subrepresentadas, porque si el arquetipo es el varón blanco y europeo, no es cualquier varón ese arquetipo. Entonces, fíjense cuál es la distancia entre una investigación que se hace en un varón blanco europeo, ¿sí? A una mujer migrante, ¿sí? Adulta mayor de un pueblo originario. Digo, para poner un ejemplo tontísimo, pero fíjense la diferencia y como de alguna manera el olvido de todas estas figuras. Y entonces, toda esta cuestión de injusticia epistémica, es decir, no es que no existen estos registros, no es que no existe, como de alguna manera, estas advertencias que se fueron haciendo a lo largo de los años, sino que no se les presta atención. Si a ustedes les pasa eso, ¿a quién se lo comunican?
Si ustedes tienen una reacción adversa a un medicamento, primero, ¿qué es reacción adversa? Porque ustedes abren el folleto y leen los efectos secundarios, ¿sí? Abren el prospecto y leen los efectos secundarios. Y si el efecto secundario que ustedes tienen no está ahí, y si ustedes se lo atribuyen a otra cosa, porque ahí van a estar solamente los efectos secundarios esperables probados en población varón. ¿Qué pasa si tienen uno que no es de eso, por ejemplo? Una de las cosas que pasaba con esta droga que yo les decía para dormir, es que por supuesto cuando salían los primeros reportes y las personas le reportaban a su médico, che, mirá, tengo somnolencia, no me tendría que estar haciendo esto durante el día, ¿sí? Si yo lo tomo para funcionar la noche, la respuesta de los profesionales de la salud era, es que estás muy cansada, es que haces muchas cosas, es que estás agotada del cuidado de los niños, es que estás... Y pasó mucho tiempo y se requirieron muchísimos reportes y accidentes, en el caso este en particular, para que se prestara atención a que eso no era solamente que la mujer estaba cansada, sino que verdaderamente era un efecto que no se había advertido de la toma de esta droga en particular. Es muy, muy interesante esto. Y tiene que ver justo todo nuevo con el silenciamiento o el desoír estas voces, que no son las voces del varón blanco europeo, lo cual la ciencia piensa como el universal neutro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este desoír? Pasa que se traduce, y acá es donde el aspecto que está menos documentado, si quieren, en términos porque es más difícil de cuantificar. Piensen que las estructuras de salud, y a la ciencia le gusta mucho cuantificar, en las estructuras de salud es muy fácil, agarran el organigrama, cuentan cuántos varones hay, cuentan cuántas mujeres hay, cuentan quiénes están en los puestos jerárquicos, quiénes no. Mira, hay 25 mujeres, pero son todas las secretarias de los ministros, no hay ni una ministra, fácil, se cuantifica, se ve. Hay que hacerlo, digo, es algo que no se hizo durante décadas, y es muy interesante también eso. Es algo que se naturalizó, que es otro de los problemas que nosotros tenemos con las injusticias en salud, ¿no? Muchas están naturalizadas, muchas ni siquiera nosotras mismas las percibimos. Esto es parte de lo que hablábamos con Lala antes de que empezara como esta charla, y charlábamos entre nosotras. Hay que cambiar la mirada para entender que ciertas cosas que nosotros damos por naturales, o bueno, pasa así, son realmente pequeñas violencias, son cuestiones expulsivas, son cuestiones injustas. Entonces, en las estructuras es fácil, se cuantifican. Las investigaciones también, si uno sabe a dónde mirar, se cuantifica. Y sin embargo, digo, acá en Argentina, por lo menos yo, en el hospital donde reviso protocolos, no hay obligación de incluir mujeres. Legal. ¿Qué quiere decir? En la mayoría de los protocolos que yo reviso después no se incluyen mujeres. ¿Sí? Y los protocolos nunca, casi nunca, vienen los de drogas, quizás los que tienen que ver más con cuestiones cualitativas de investigar, percepción de la población, sí incluyen mujeres o dice se va a tomar la población tanto. Pero los de drogas nunca dicen se tiene que tomar de 25 participantes, tanto varones, tanto mujeres en porcentaje. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos una ley que exija, por ejemplo, la participación de esto. Piensen además, no nos vamos a meter con esto, pero piensen con las personas trans, piensen en las personas trans que están haciendo un tratamiento de hormonización y que eso interfiere con el resto de las drogas que toman para lo que te pasa en la vida, ¿sí? Desde una operación hasta una gastritis, y que no se sabe cuál es la interacción entre estas drogas que están tratando para su tratamiento de hormonización, tomando para su tratamiento, y las que están tomando por cuestiones recetadas. Lo mismo pasa en adultos mayores. Las interacciones entre drogas, ¿sí? Muchas veces son una causa de riesgo re grande y que no se prueba, porque se prueban personas jóvenes, en cuerpos jóvenes, que son los cuerpos, y acá es donde viene de nuevo el estereotipo, ideales para la salud, para la medicina. Y es un problema grave. La patologización, si a alguien le interesa, Carme Balciovet, que también hay varios libros disponibles, Carme Balciovet, que es una española, trabaja muchísimo todo el tema de la patologización de las mujeres, que no nos vamos a meter ahora porque tenemos un tema enorme, pero que es básicamente la patologización de todos los procesos naturales de las personas que nacen con útero, ¿sí? Es desde la patologización de embarazo, parto, posparto, puerperio, hasta la patologización de la menopausia, la medicación para que las mujeres en la menopausia vuelvan al estado premenopausia, ¿sí? Porque la menopausia es vista como una patología, una enfermedad que tiene que ser intervenida. Y es súper interesante eso también como para pensarlo, ¿no? Esta idea de normalización de la salud.
Y todo esto entonces se traduce a la última esfera que me interesaba, y ahí vamos a hacer un poco más de diálogo, pero digo, la última esfera que me interesaba trabajar y que tiene que ver con la atención en salud, que es la esfera más difícil, si quieren, como de alguna manera de reconocer, en tanto y en cuanto solamente surge cuando se comparten experiencias, surge cuando se ponen en común diferentes voces y experiencias. Ahora les paso el nombre, es Carmen, perdón, Valls-Llobet, es una española, ahí está, para el libro. Surge cuando se ponen en común un montón de experiencias y se empieza a ver, que esta es la parte que me parece más interesante de todo esto, y es relacionado con lo que contaba Lala al principio de compartir experiencias, se empieza a ver que si a mí me pasó, pero a vos también te pasó, y a vos también te pasó, y nos pasó a casi todas, no es casualidad. No es una mala experiencia, no es un mal profesional de la salud, no es una mala profesional de la salud, no es justo que fui a este hospital o a esta clínica, sino que es una parte integral de la violencia que los sistemas de salud ejercen sobre las mujeres. Y que es re interesante. Y que se, de alguna manera, manifiestan un montón de cuestiones de la atención clínica que cuando se hacen estudios y se mide, es difícil. Ahí está. Que es difícil, pero se hace, muestra que, por ejemplo, en cardiopatías, Débora Tajer, que es argentina, trabajó sobre esto. Pueden buscar también a Débora, quizás la conocen. Débora Tajer trabajó sobre cuál es el problema de las cardiopatías en Argentina y tiene que ver con esto. La descripción de los síntomas de un ataque cardíaco, dolor en el pecho, brazo izquierdo, etcétera, etcétera, no es igual en los varones que en las mujeres. En las mujeres tiene que ver con falta de aire, presión en hombros, en cuello, rigidez y no sé qué, y en el momento del diagnóstico en la guardia, en general, se atribuye un ataque cardíaco que sucede en una mujer a cuestiones relacionadas con la ansiedad, con la salud mental. Estás nerviosa, te sentís mal, tenés mucha presión, tranquilízate, está súper registrado en un estudio pionero acá, pero digo, a nivel mundial pasa exactamente lo mismo. Es más, si buscan charlas TED, hay charlas TED sobre exactamente este mismo tema. Digo, existen charlas TED, y sin embargo sigue sucediendo. Y sin embargo, cada vez que se hace un registro, se ve que hay un subdiagnóstico de los eventos cardíacos en mujeres. ¿Por qué? Primero porque, de nuevo, se toma el arquetipo varón como el ideal, entonces los síntomas tienen que ser los que corresponden al varón, como ustedes ven en las películas. Además, en las películas todos los varones mueren de ataque al corazón, ninguna mujer muere de eso, cuando es una de las principales causas de muerte de las mujeres. ¿Sí? Está subrepresentado en todos lados. Pero además, la atribución a cuestiones relacionadas con la salud mental, lo que históricamente se llamaba histeria, ¿sí? Lo que muchas veces muchos todavía psicoanalistas consideran como histeria, que viene de útero, por supuesto, algo que tiene que ver con ser portadora de un útero, atribuyen a muchísimos malestares que terminan siendo cuestiones mucho más graves. La depresión es simplemente estás cansada porque tenés muchas tareas en el hogar, porque tenés que cuidar a los chicos, porque no sé qué, se deja de lado la depresión en mujeres, y una de estas cuestiones que está muy trabajada y que a mí me resulta muy interesante es la depresión postparto. Está muy, primero ocultada, directamente, y segundo, muy subdiagnosticada la depresión postparto y la psicosis postparto, porque no hay manera de que el evento de dar a luz no se asocie con algo que sea total y absolutamente bueno. Entonces, no puede existir. Digo, está incluso muy poco reconocida en las personas mismas que sufren depresión postparto. Porque no cabe en la cabeza, y por supuesto nunca cabe en la consulta obstétrica, que se mencione tampoco, que puedas tener situaciones de inconformidad, y que además puedan tener una causa física, cuando recién tuviste un hijo, porque se supone que tenés que estar en un estado exultante de felicidad. Entonces, es muy interesante cómo en la consulta médica existe este paternalismo de pensar que toda dolencia de una mujer es, por un lado, A, exagerada, ¿sí? Y por otro lado, B, atribuida a cuestiones mentales o emocionales,
cuando en realidad muchas veces son cuestiones físicas como la cuestión de los eventos cardíacos, que les menciono 2 que están súper documentados, pero en la literatura aparecen muchísimos de estas cuestiones. ¿Cómo no se escucha me está doliendo, vine 5 años? Bueno, la endometriosis, ¿sí? Es una patología que afecta creo que 10% más o menos de las personas con útero, que es muy dolorosa y que trae además bastantes problemas a nivel físico corporal y a veces requiere de intervenciones quirúrgicas. Digo, no es livianito una endometriosis en todos los casos, es una de las patologías que tiene como de 7 a 10 años para diagnóstico, de tardanza de diagnóstico desde que aparecen los primeros síntomas. ¿Por qué? Porque uno de los síntomas comunes, no todo, pero uno de los síntomas más comunes es mucho dolor al menstrual, ¿sí? Durante la menstruación. Se reporta a ginecólogo o ginecóloga, quien responde, sí duele. Bueno, ¿ustedes saben cuánto tiene que doler? ¿Ustedes saben cuánto es una menstruación? Una joven que menstrua por primera vez, ¿saben cuánto es normal? Normal, en el sentido de no patológico. Ese es un problema. El desconocimiento que hay sobre cuestiones como de alguna manera inherentes a las personas con útero, ¿sí? Pero no del desconocimiento solamente desde parte de las personas, el desconocimiento también por parte de los profesionales de la salud. Y acá hagan este ejercicio hermoso, busquen la Sociedad Argentina de Endometriosis, todos varones, miren las fotitos, está en internet, lo busqué para una alumna hace una semana o 2 y casi me muero. O sea, es increíble, todos varones, ¿entienden? Y acá hay un tema. Así que bueno, voy cerrando solamente para que podamos charlar un poco y veo que Florencia y Ana, si quieren en ese orden, tienen la mano levantada y seguimos completando si quieren con eso, pero si no voy a hablar toda la noche porque soy así de charlar. Florencia. No, yo quería decir con el tema de la endometriosis, como también a las mujeres se nos naturaliza que tenemos que tener dolor, y cuando viene un hombre a la guardia o a la consulta, por cualquier cosa, el dolor en el hombre importa más, y en la mujer se naturaliza. Sí, te duele, menstruar duele, sí, te va a doler, sí, las mamas duelen, y aparte a veces hasta no te ofrecen tratamientos que están dentro de protocolos o guías de práctica clínica, porque a nosotros nos tiene que doler, y al hombre viene ni siquiera un cálculo renal, viene con un dedo encarnado y los ves llorando, y están todos atrás, y realmente, yo soy estudiante de medicina, y ves esas cosas, y vos decís, o sea, es súper, Claro. súper desigual el Viene trato. con 37,5 y lo atienden como si tuviera un ACV. Bueno, es algo súper interesante el tema de la percepción del dolor, porque justo estaba trabajando sobre eso, estaba leyendo sobre eso hace relativamente poco, y hay algo re interesante lo que dice Florencia. No solamente la percepción del dolor en las mujeres desde afuera, que siempre se cree, o sea, siempre se piensa que están exagerando. Y acá esta es mi recomendación, si alguna vez tienen que pedir calmantes de algo, les dicen del 1 al 10 cuánto te duele, 25. A ustedes les duele 10, no digan 10, digan 25, porque si no les van a dar. Es un chiste, pero no tanto. Es muy diferente la percepción del dolor desde afuera en relación con las mujeres con los varones. Ahí lo que dice Florencia es así, en los varones se presta más atención porque la idea es si el varón se está quejando, es porque verdaderamente le duele. Cuando en realidad en las tablas de medición del dolor, que son bastante cuestionables, pero que verdaderamente existen para hacer mediciones en salud, que son diferentes sistemas de medición del dolor, las mujeres reportan menos dolor del que verdaderamente sienten. Es decir, estamos incluso más acostumbradas a, como de alguna manera, bancar cierto dolor. Puede tener que ver con nuestras experiencias vitales, desde la menstruación hasta el embarazo, el parto, y un montón de cuestiones, el desgaste físico, pero digo, reportamos incluso menos dolor del que efectivamente sentimos, tendemos a no exagerar, que es lo contrario de lo cual la comunidad médica en general tiene como de nosotras en la vista, que es que exageramos. Y el tema del dolor es uno de los temas más interesantes, digo, que pasó en este estudio de la anestesia que les comentaba, justamente esto, que decían, no, está exagerando, ¿cómo te vas a despertar en la cirugía? Estás exagerando, ¿cómo vas a sentir? Bueno, y en realidad no era exageración, eran reportes reales a los cuales se desestimó. Ana, después Flor y después Flavia, si quieren. Hola. No, yo quería contar un poco la experiencia que tuve con el DIU, que me parece que es común, que después lo escuché a un montón de mujeres más, pero cuando yo la tuve era la primera vez que lo oía nombrar. Yo quise usar el DIU como método anticonceptivo y a mí me dolía.
Me dolía el DIU todos los días de mi vida mientras lo tenía puesto. Todos los días me dolía. Y no había manera de que nadie entendiera eso, ni mis amigas, ni la ginecóloga. La ginecóloga cuando iba me mandaba a hacer una ecografía, me decían, la ecografía sale bien. No puede doler. Esa no es una... puede doler. Y además me decía, ya se te va a acomodar, a los 6 meses se acomoda. Después me decía, al año se acomoda. Y yo no daba más de dolor. Y mis amigas me decían, no, pero no puede ser. O sea, mis mismas amigas me decían, no te puede doler el DIU. Y yo les decía, pero además me decían, ¿cuándo te duele? Todos los días, les decía yo, me duele todos los días. Ni hablar de cuando me venía la menstruación, que era una cosa terrible, pero no hacía falta que me viniera, era todos los días. Y tenía pérdidas todos los días, un goteo de sangre todos los días. Bueno, eso es un problema muy grande, justamente la idea de justicia epistémica, el pensar que el saber médico, digo, y no es que yo no me pongo a la medicina tradicional de ninguna manera, porque esto también, para que quede claro desde dónde estoy hablando yo, cero. Pero bueno, vamos a reconocer como que las estructuras tienen un sesgo bastante fuerte, especialmente un sesgo androcéntrico. Pero además esto, hay un problema muy grave, me parece a mí, de los sistemas de salud, de las estructuras de salud, cómo se enseña además la salud, que es el ignorar completamente la voz de quien está padeciendo. El sintagma no puede tal cosa, no puede picar, no puede doler, no puede molestar, tiene que ser eliminado. Digo, ¿con qué cabeza uno, y esto es en serio, digo, es algo que hay que ser revisado, le decís a una persona qué es lo que está experimentando la otra persona? No, vos no podés estar experimentando eso, porque mi libro dice que vos no podés estar experimentando eso. Que es súper interesante, porque supone que no era el DIU, supone que era otra cosa. Bueno, pero indaguemos. Claro. No te puede pasar eso, pero además no indagamos No, directamente. entonces al final me decían, no, debe ser que tenés endometriosis. Y yo le dije, ¿sabes qué? Sácamelo, no quiero tenerlo un minuto más. Y me lo sacó y el alivio que yo sentí fue inmediato. Es que es así. Después vi que a muchas mujeres, cuando después conté en algunos grupos de mujeres y qué sé yo, esta experiencia, lo encontré en un montón de mujeres. Pero cuando me pasó a mí, no, era la primera vez que lo escuchaba. Increíble. Flor, no sé bien el orden, así que ahora vamos con... No, ahí está. Yo levanté la mano, pero bueno. Sí, a vos te llamé. Hay varias flores. Perdón, no, las que tenían la mano levantada solo te veo a vos. Ok. Me quedé pensando que cómo somos ciudadanos de segunda, incluso con medicamentos también supuestamente pensados para nosotras. Cuando pensás en los anticonceptivos, las pastillas, las normas tradicionales, digamos, cuando se piensa en todos los efectos secundarios que tienen, y cuando en realidad, si lo pensamos en quiénes son fértiles la mayor parte del tiempo, son los hombres, y los pocos métodos anticonceptivos que se planearon para hombres tienen los mismos efectos que lo que tomamos nosotras y no se los quieren dar a los hombres, no se los quieren comercializar. Y nosotros hace cuántos años la pastilla, ponele que la tecnología avanzó, pero nosotros la venimos tomando con esos efectos secundarios, con todos hace añares, y los hombres no, y son ellos en realidad los que son fértiles todos los santos días de su vida hasta casi que se mueren. Pero en lugar de... Absolutamente, otra cosa, pero en lugar de disputa... Sí, perdona, dale. No, último. También relacionado con la mujer, que hay muy pocos, había visto en un documental los pocos estudios que hay sobre el útero y cómo se expande en el embarazo y la resistencia que puede llegar a tener un material así. Material, bueno, es algo orgánico, pero el poco estudio que hay y lo que podría cambiar, y bueno, pero igual lo de las pastillas anticonceptivas es lo que más bronca me da, porque verdaderamente somos ciudadanos de segunda hasta para cosas pensadas para nosotros. Pero además porque los cuerpos de las mujeres, los cuerpos de las personas con útero son lugares de poder, son lugares de disputa de poder, porque piensen que al mismo tiempo que se exige que seamos quienes controlemos la reproducción, tomá las pastillas, ponete un DIU, inyectate un anticonceptivo, etcétera, 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 no abortes tampoco. Son lugares de disputa de poder, digo, eso no hay que perderlo de vista, y creo que mucho lo que vos decís de las pastillas no solo tiene que ver con que no tengan efectos secundarios los varones pobrecitos, sino que en realidad tiene que ver mucho con necesito seguir teniendo ese control. O
sea, el sistema médico tiene que seguir controlando estos procesos, y es muy interesante. Reni, ahora no te veo, pero ahí está. Hola, no, justo también iba a tocar el tema de los anticonceptivos, pero como ahí la ciencia sí va hacia las mujeres y prueba porque, claro, ¿qué hombre va a querer tomar pastillas que tienen efectos adversos? Ahí en ese caso es como al revés de toda la lógica que utilizan. Y por otro lado también en cuanto a los preservativos, cómo es también la investigación para que el hombre se pueda cuidar fácilmente y la mujer no. Y también cómo el campo de látex no está, no vas a un kiosco y te lo compras, pero el hombre se puede proteger cuando quiera, como quiera. Y gratis además, absolutamente. Es que es muy interesante eso, todo el tema que tiene que ver con salud sexual. No traté específicamente de salud sexual y reproductiva porque son lo que más saltan a la vista estas diferencias, pero es porque verdaderamente son inequidades, son injusticias tan profundas que es muy difícil pasarlas por alto. Digo, en relación con diversidad sexual, por favor, olvídense. Hasta que no sea negocio en un sentido económico, no va a haber producción de este tipo de cuestiones. Y es un problema también bien grave eso, me parece. Creo que está Patricia, Mitre, después Pato, después Flavia. ¿Patricia? Ahí está, ahí se escucha, ¿no? No, lo que te quería comentar también era, volviendo al tema del ensayo clínico y que tiene que ver con esto también, sí. Una vez que la droga sale al mercado, o sea, en la fase 4 ya, digamos, se inicia lo que se conoce como farmacovigilancia, ¿verdad? O sea, que ya empiezan a aparecer los efectos adversos que han sido estudiados en la fase previa. Pero hay otra cosa que yo no sé si a ustedes les habrá pasado alguna vez, si en alguna vez han escuchado, porque inclusive hay fichas que los profesionales tienen de farmacovigilancia, donde se reportan no solamente los efectos adversos que ya han aparecido en la etapa del ensayo, sino lo que o sea, diferenciar lo que es una reacción adversa y lo que es un evento adverso. El evento es algo que no ha aparecido antes, y es lo que uno se reporta. Entonces después la sumatoria de eventos adversos hace que algún día se lo saque del mercado, ¿verdad? Como ha pasado con miles de medicamentos. Y pensaba no me acuerdo quién ha dicho lo de la menstruación. Que por ahí el hecho de reportar, decir, che, me han puesto la vacuna y o no me ha venido, o me ha venido mucho, poco, eso es un evento que, digamos, bueno, sí, es cierto que no nos tenemos que olvidar que estamos todos, el planeta está en la fase 3, y las que han sido aprobadas han sido aprobadas a los ponchazos, pero respecto a otros medicamentos también, ¿no? También hay esa diferencia, porque cuando vos decís, como decías vos del Solpidem, bueno, te ha dado sueño, bueno, no sé, o sea, minimizar algo que realmente después va a tener que llevar muchísimo tiempo hasta que se la considere una verdadera reacción adversa. Exactamente, a riesgo, o sea, contando con un montón de problemas, en ese caso muertes y todo en el medio hasta que se empieza siquiera a considerar. Claro, pero el tema es que ningún médico, en general casi ninguno se toma la molestia de reportar esos eventos adversos. Para nada. Por eso que después de que se han muerto varios, o de que se han enfermado mucho, como ha pasado con la talidomida en su momento con las mujeres. Por supuesto. Bueno, y la talidomida porque justo claro, y la talidomida porque justo se tomó como de alguna manera el registro más sencillo. Claro, y porque el profesional se erige en juez de ver, de acuerdo a su subjetividad, si vos estás histeriqueando, si son jodidas, si no te tiene que doler. Exactamente, además, si vale lo que vos estás diciendo. Yo soy odontóloga y eso de que no te tiene que doler es ley en el consultorio odontológico. No te puede doler. Esto no te duele. Bueno. Y aparte o que es una profesión de mujeres, por ejemplo, la odontología. Bueno, está el prejuicio. El negocio de los visitadores. Y el que no es gay, ese es el lema también. Absolutamente, y es muy interesante. Yo conocí a una chica que era visitadora médica y le regalan no sé cantidad de cosas a los médicos por recetar. Entonces te regalan auto, te regalan esto. Viajes, eso sin duda. Y lo que yo me enteré una vez es que los visitadores médicos, no sé cómo es la cuestión, saben si recetan o no recetan la medicación de tal empresa.
Entonces Claro. hay como un círculo cerrado ahí que yo, claro, después qué importa si tenés reacciones adversas o no, porque vos No, vas si a estás recetar. pagando el medicamento más caro y no podés seguir el tratamiento porque el que te da, el que te prescribe es el más caro de todas las opciones que hay en el mercado, digo, súper interesante eso. Claro, yo no sabía eso, que las empresas saben qué médico está recetando o no qué medicamento, y si lo recetas, después tenés tu premio a fin de mes o no sé qué te Viajes, regalan. por supuesto. Eso Desde también, entonces, bueno, desde las viromes que hasta los viajes. Pato y después Flavia, y creo que ahí había dicho Lala que más o menos está bien, te veo, Lala. Pero ya habían levantado la mano. Hola, bueno, gracias por la charla. Yo quería comentar, tratar de sintetizar algo que me venía pasando a raíz de un problema de salud personal. Yo soy de formación bióloga, trabajo en salud, lo comentaba por el chat, o sea que, digamos, por mi trabajo tengo formación en salud a medida que fui laburando como participo de más charlas de salud y demás, o sea que toda la cuestión de la perspectiva de género es algo bastante novedoso y que aprendo todo el tiempo. Y mirá que hay cosas que sé y te escuché en detalle y tomé nota y se me explota la cabeza de los padecimientos, ¿no? Lo que quería compartir. Y lamentablemente tuve que pasar por el sistema de salud como paciente un montón de veces y desde re chica. Bueno, cuestión que a raíz desde el año pasado, y quería compartir esto en esta charla que estaba esperando con muchas ganas, porque a raíz de esto que les voy a contar venía pensando, tengo que mandar un mail a las mujeres que no fueron tapa a ver si podemos hacer algún disparador sobre esto, y justo llegó la invitación a esta charla de mujeres y salud, así que dije, bueno, cuestión que yo el año pasado en mi análisis ginecológico de control, demorado un par de meses por la pandemia, me salió una mancha en la colpo, que resultó ser un HPV, que resultó ser más complejo. Yo tengo antecedentes oncológicos, así que atravesé la cantinela de 6 meses de biopsia de acá, biopsia de allá, vamos a cortar la fetita del cuello del útero, que bueno, esa charla así como tipo máquina de fiambre, que vos decís qué me van a hacer. Tengo 20 dibujos, dependiendo de los profesionales. Manchita, ya la palabra manchita y nada más. Sí. Y después, bueno, entonces, digamos, a mí esta vez me agarró a mis 40 años, formada en género, formada o intentando formarme en género con otras ideas, ¿no? Y empecé a preguntar, bueno, yo estoy en pareja con un varón, entonces, che, bueno, ¿vos qué vas a hacer con esto? Lo charlé con amigos de mi edad, digamos, clase media baja, con acceso a prepagas o obras sociales, y la conclusión, que es espantosa, es que, digamos, los varones, al menos digo de esta franja etaria, no hay ningún tipo de indicación ni control sobre los comportamientos sexuales y las medidas de prevención, ni hablar de la anticoncepción como contaban las compañeras. Pero digo, nosotras como mujeres terminamos poniendo el cuerpo, nos cortan fetas, porque las intervenciones, y esto fue algo, digamos, grave pero benigno, pero yo puse el cuerpo en varias biopsias, entonces me disparaba la cabeza que digo, en las relaciones sexuales heterosexuales, una mitad somos nosotras que quizás si salen las cosas así, terminás en un quirófano, te cortan a rebanadas el cuello duro, y sobre los varones no hay, pero ni recomendación, y entonces yo empecé a buscar material, y claro, no hay información, no hay investigación. Mi pareja fue al médico, preguntó, la respuesta fue, es cosa de tu novia, vos no tenés ninguna... ¿Pidió alguna vez un examen completo de ITS, de infección de transmisión sexual? Porque los casos que yo conocí le dijeron, ¿para qué? Claro, por pedido mío, pero... Bueno, o sea, fue ¿para qué? La respuesta. Claro. Cuando varones pidieron un examen completo Claro, de entonces sangre, él me decía, che, voy a cambiar de médico por esta cuestión, ¿no? ¿Y el médico quién era? Y un tipo medio grande, medio como, no, vos no tenés nada, flaco, es cosa de tu novia, que se ocupe ella, y en realidad, bueno, podés contagiar si no hay lesión, si no hay verruga, tienen relaciones sexuales sin preservativos, o sea, en general la gente, y preguntándolo con amigos, tampoco, y digo, el HPV, como un ejemplo puntual, lo traigo acá, tiene un montón de impacto en la salud, es re grave en cuanto al cáncer de útero, al cáncer de cuello de útero, y digo, hay un montón de, incluso ahora, bueno, está la vacunación, que es para chicos más chicos. Yo me enteré, gracias a todo esto, que me puedo dar una vacuna y vengo pasando por el sistema de salud hace, no sé, 20 años, 2 veces por año, y nunca nadie me dijo, che, te podés vacunar vos también, aunque seas más grande. Bueno, hubo un escándalo, no sé si vos te acordás, pero hubo un escándalo cuando salió la vacuna de HPV, una vacuna muy debatida y muy discutida por los posibles efectos secundarios en niñas, pero bueno, se planteó para niñas jóvenes como
preadolescentes, ¿no? Se terminó incluyendo el calendario, después se probó que sí sirve para la reducción de la incidencia del cáncer de cuello de útero, entonces, bueno, los riesgos y los beneficios. Pero en un momento acá se dijo, ¿por qué no se la damos también a los varones? Que se terminó haciendo, ahora está en el calendario. Escándalo, hubo un escándalo, como no hubo en el caso de las niñas, porque pobres, ¿cómo los vas a someter a ellos a los posibles efectos adversos de una vacuna, que son mínimos, cuando no se van a morir ellos de cáncer de cuello de útero? Y es muy interesante justo esto que... O sea, yo ahora a partir de esto, digamos que me dispara las inquietudes personales, obviamente fue un bajón, pero además a nivel, digamos, medio profesional y por la formación que tengo de poder acceder a cierta información y entenderla, me disparó decir, bueno, empiezo a buscar información, me quiero contactar con algunos especialistas porque quiero saber, bueno, ¿esto es así realmente o no se investiga directamente, ¿no? Hablando de... Totalmente, así que bueno, muy quería compartir esa experiencia. No, Gracias, pero además es una experiencia, me parece súper, como de alguna manera, modelo, como para pensar todas este tipo de cuestiones, y pregunten en serio, me contactaron varias veces amigos diciéndome, che, fui a pedir que me hicieran un examen de ITS, y sobre todo parejas amigas y todo, cuando quieren tener hijos, entonces hacen lo responsable, que es quizás hacerse antes de buscar el embarazo un examen de ITS, como para saber que no va a haber ningún riesgo de ninguno de los dos. Y la respuesta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? En el caso de mientras a las mujeres es sí, mami, de paso te pongo vitamina D, te pongo no sé qué, te hago como todo, y te terminan dando 10 páginas del examen de sangre que te sacan medio litro. Pero digo, claro. Es un problema ese ¿para qué? Porque detrás, un profesional que dice ¿para qué? Detrás de eso hay como todo un prejuicio súper interesante en relación con la salud sexual y reproductiva, y quién tiene, y no reproductiva también, y quién tiene la responsabilidad. Flavia, perdón. Mi pequeño muestreo fue que no hay control. No hay control sobre la salud sexual de los hombres. Cero. De los varones, no. Salvo que sean varones homosexuales. Claro. Donde ahí sí se les manda a hacer absolutamente hasta radiografías. Otro estereotipo de género. Perdón, Flavia, que te tengo hace rato largo a vos. Hola. Bueno, gran parte de lo que pensaba ya lo compartieron, pero me parecía importante hacer la relación del sistema de salud en complicidad con el sistema de educación, porque todo lo que nos falta aprender, pero digo, porque también pensaba en esto de que cuando empezamos a compartir, empezamos a notar que hay cosas que tenemos que atender, que no son atendidas desde los sistemas, pero lo hacemos en general cuando ya tenemos una edad que en general ya pasamos por todos los niveles educativos, ¿no? Y pienso en la ESI como puntapié inicial y digo, nos falta tanto y no conocemos nuestro cuerpo al punto de que vamos al médico esperando que el médico o médica nos diga quiénes somos, cómo somos y cómo sentimos, ¿no? Porque ¿y qué tenemos que sentir? Claro. ¿Y qué tenemos que sentir y cuándo? Y eso en el caso de que tengamos el privilegio de acceder a la medicina, y en el caso de que tengamos el privilegio de poder hacer una pregunta, porque también se me cruza esto, ¿no? El privilegio. A mí me pasa, por ejemplo, yo, digamos, casi toda mi vida me fui y volví, qué sé yo, vivo en una localidad chiquita, y soy relativamente conocida, mi familia es relativamente conocida, y eso me da, por supuesto, un privilegio que yo vengo notando a medida que tengo, digamos, la capacidad de autocrítica, ¿no? Y digo, wow, porque si a mí me preguntan esto, porque me conocen, y a la chica que viene, que tiene mi misma edad y que tiene mi misma condición, que viene del interior de la provincia, la pasan como una atrás de la otra, es terrible, y eso pasa en una localidad chiquitita, que tenemos tiempo, que tenemos la posibilidad incluso de preguntar. No quiero imaginarme en localidades muchísimo más grandes. No, lo interesante que vos mencionás, No, que lo interesante que vos mencionás es que acá pasa al mismo nivel, ¿no? Ay, perdón, tenemos delay. Claro. Acá pasa al mismo nivel con eso que vos decís, pero con el profesional que a la mañana atiende en el hospital público y a la tarde atiende en el sanatorio privado, y es exactamente lo que vos decís. Tiene un tipo de atención a la mañana y
y un tipo de atención a la tarde. Y ahí hay claramente un tema racial, hay un tema de clase, hay un tema de, como decimos, de privilegio, hay un tema de interseccionalidad. Y de ausencia de educación. Absolutamente. De ausencia total. Y otra cosa que me parece importante, porque muchas veces, más allá de que tengamos la posibilidad de la educación o de algún tipo de formación, esto de ir al médico y que nos diga, tenés que tomar tal cosa. y nosotros tener que tomarlo como es Dios, ¿entendés? O sea, ¿qué le voy a decir yo que no tengo ni idea de lo que me está diciendo, que no tengo ni idea de lo que me está pasando, porque no conozco mi cuerpo? Entonces, eso me parece terrible y bueno, me suena a lo que tenemos que aprender, ¿no? Todo lo que tenemos que transitar todavía. Eso en epistemología, todo lo que es epistemología feminista, todo esto que vos contás está muy trabajado, lo que son las epistemologías críticas, las teorías del conocimiento, los que investigan sobre cómo se conoce. Las epistemologías feministas tienen muy trabajado este que vos mencionás, Flavia, que tiene que ver con la educación y tiene que ver también con la educación médica también, no solamente la educación de cada una de las personas en sus etapas de desarrollo, y que es justamente, como de alguna manera, el desconocimiento sobre cuestiones vitales tan básicas y que son tan parte de nuestra vida desde el momento en que nacemos. ¿Qué es que me duela algo? ¿Cuándo tengo que prestar atención a un dolor y cuándo no? Por ejemplo, ¿cuándo tengo que prestar atención a un cambio en un proceso y cuándo no? Bueno, todo este desconocimiento en realidad es el reflejo, hoy quizás con como la hegemonía médica más discutida, existe, pero más discutida que hace 20 años, quienes son más grandes como yo, y quizás más grandes que yo, creo que mi hijo, el doctor, lo tienen clarísimo, ¿no? Antes, no sé, si ahora no se le discute, ay, por favor, hace 25 años no se le decía ni hola mirándolo a los ojos, era como al profesional de la salud. Con sus cosas buenas y sus cosas malas, digo, ahora también hay mucha violencia hacia los profesionales de la salud, no es que la pasan todos bárbaros, pero digo, es un cambio cultural que ahora se ve diferente, pero que verdaderamente esta falta de conocimiento sobre nuestros procesos vitales, en el caso de la menstruación, como se mencionó mucho, en el caso de cuestiones como cardiopatía, todo eso, también tiene que ver con un ocultamiento del sistema de salud que se hizo durante mucho tiempo para como el retener o el mantener el poder médico, y que hoy se ve muy claro en estas cuestiones que vos mencionás, Flavia, toma tal cosa, sin decirle, mira, esto va a actuar así, esto va a actuar así, esto es para esto es para lo otro, te pasa tal o cual cosa. Fíjense la diferencia en una consulta, nosotros trabajamos mucho el tema de comunicación en salud en el hospital, la diferencia que hace el decir, mira, me pasa tal cosa, bueno, toma esto, o el me pasa tal cosa, mira, vos probablemente lo que tengas es una contractura muscular y no sé qué, por eso yo lo que te voy a dar es esto, que es para que se afloje el músculo. La diferencia a nivel experiencia entre una intervención, fíjense que fueron 3 segundos cada una, una intervención que no explica y una intervención que explica tiene un impacto fuertísimo en un montón de cosas. Adherencia al tratamiento, confianza en el profesional de la salud, vuelta al sistema de salud cuando hay que cuando es necesario y todo eso, que son cosas muy chiquitas que nos menciona Flavia y que yo coincido con vos, es algo que tendría que darse, y no solamente hablo de ESI, porque ESI es como un montón de políticas, muy buen primer paso, pero esto tiene que ser contenidos transversales, porque a vos no te sirve aprender, che, miren, identidad sexual, identidad genérica, existen tantos géneros como subjetividades, existen más de 2 sexos biológicos, está discutido hoy la idea que solamente hay 2 sexos biológicos, varón y mujer, no sé qué, bueno, lo puedes aprender en la clase de ESI y después vas a la clase de biología donde la profesora de biología te dice, hay un útero y es así, hay un sistema reproductor masculino y es así, y tus cambios en la pubertad tienen que ser estos, y si sos varón, tus cambios tienen que ser estos, y son estos 2 cuerpos arquetípicos con los cuales probablemente ninguno de ustedes, 40 alumnos que tengo acá, se parezca, pero no importa, este es el ideal. Bueno, entonces tiene que ser algo transversal, que no es fácil, hay que pensarlo en todas las instancias de la vida, que me parece que, bueno, es parte de todo esto. Por eso yo les mostraba como 3 niveles, o me interesaba mostrarles estos 3 niveles, desde la estructura hasta la atención en un consultorio, como para mostrarles que no es solamente cuestión de un profesional, no es solamente cuestión de 10 profesionales, sino que es cuestión de cómo está pensado un sistema que expulsa y deja de lado e ignora a las mujeres, a la vez que se apoya en ellas para las cuestiones de cuidado, que es como muy interesante. Y para que Lala no me mate, porque Lala, una cosa, lo que más me molesta es que sean doctores y doctoras y no lo son. Y no tienen doctorado.
Juro que me embola. De los abogados, yo soy me hice un doctorado cerrado y no le digo a nadie, ahora que lo dije, pero digo, se dicen doctores todo el puto día. Son títulos de poder, son títulos de poder. Eso y el guardapolvo blanco. Gracias. Gracias, Lala. No, gracias, a todas. Gracias, Lau. Gracias a todas y al interés de todas. Y bueno, y haber estado acá. Vamos a ir cerrando, así no las perdemos. Fueron perdiéndose ya varias, así que, bueno, me parecía que era re importante y la verdad que sí, súper interesante. Te re agradezco, Lau, seguramente. Quiero agradecer a todas por la atención y la participación y todo, y gracias, Lala, por la invitación. Seguramente volveremos sobre todos estos temas, porque la verdad que son infinitos, y nos atraviesan, ¿no? Nos atraviesan el cuerpo, la historia, la biografía, todos los ámbitos de nuestra vida, entonces es indispensable que podamos volver a hablar de esto y pensar y seguir escudriñando ahí. Así que bueno, gracias a todas. Les vamos a mandar una encuesta por WhatsApp, así que estén atentas y sean tan amables de contestarlas para pensar los próximos encuentros también, que bueno, ya hay un par que están pensados, pero para seguir pensando los temas que nos interesa hablar este año, que ya se va pasando como muy rápido. Así que, bueno, gracias a todas. Nos estamos viendo en los comunes espacios con un montón de las que están acá, y gracias, Lau, a vos, un abrazo gigante, y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Chau, chicas. Que terminen Nos vemos bien, el mes que gracias. viene. Adiós. Chau, chau. Chau, gracias.